Las drogas de impacto son aquellas por las que el usuario decide solicitar tratamiento independientemente de que consuma otras sustancias. De hecho, la metanfetamina fue lo último que probé. Fue ahí donde tuve con los famosos mal viajes. Empezaba a ver alucinaciones, ya la ansiedad, me dio una crisis de ansiedad. Yo lo confundí con un infarto, pero no. Aquí aprendí que era una crisis de ansiedad. Que vemos ahora que ya los pacientes consumen muchas sustancias, normalmente vienen atención por una que nosotros le llamamos la droga de impacto. Puede ser que hayan bebido, que hayan fumado marihuana, que hayan usado en alguna época solventes, pero que cuando empezó a usar cristal empezó a tener alucinaciones y eso es lo que lo hace ir a buscar ayuda, ¿no? Gran parte acude por ayuda después de varios años de consumo y se calcula que el 39.9% inició su consumo de drogas ilícitas entre los 10 a 14 años. En México tenemos un problema en ese sentido porque la gente tarda mucho en llegar a los servicios de tratamiento que está consumiendo, ¿no? O sea, la gente en el caso del alcohol se puede tardar 20 años en estar teniendo incluso un consumo problemático y llega hasta 20 años después a los centros de tratamiento a pedir ayuda. Si bien se han identificado múltiples causas y motivaciones para el consumo de sustancias adictivas, cada situación está dotada de particularidades. Además, diferentes factores en muchos casos se combinan. Las adicciones son un fenómeno complejo, son multifactoriales. Hay muchos factores que están involucrados en lo que para que una persona se considere adicta. Puede ser factores sociales, factores ambientales, factores genéticos y biológicos y factores psicológicos que pueden predisponer a una persona que se vuelva adicta. Las razones por las cuales la gente consume heroína, hablando específicamente de los usuarios que están en frontera, que es donde más consumo hay, te podría comentar que es principalmente por todo un contexto social. Y este contexto social se caracteriza por la violencia que existe en la frontera, por las experiencias de vida que ha tenido esta población, por sus mismas historias personales y por una alta disponibilidad de la misma, de heroína y de otras sustancias. La condición económica y la marginación son un factor importante que orilla a las personas al consumo de sustancias con las que buscan evadir desde la sensación de hambre hasta complejas situaciones emocionales, de maltrato o abuso. Si una persona crece con muchos problemas sociales, si es un niño abusado física y psicológicamente, y prueba las drogas, pues aprende que con las adicciones es más fácil sobrellevar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, hay una relación entre la pobreza y la marginación en el consumo de adicciones. Se han hecho varias investigaciones donde han revelado esta relación. En la frontera se huele, se siente, se toca la violencia, una violencia estructural que viene, digamos, desde el Estado mismo con todas estas prácticas coercitivas hacia las personas que usan drogas inyectables y que se refleja en las constantes detenciones policíacas, en los arrestos indebidos, en toda esta ruptura social donde los derechos humanos se violan constantemente. De aquellos que se acercaron a solicitar tratamiento a algún centro de integración juvenil, el 67.2% indicaron tener problemas familiares, mientras 38.5% por problemas psicológicos. Nos ayuda, creemos que a olvidar a lo mejor algo en particular, ¿no? En mi caso pues era la cuestión con la chica, la desaparición de un padre, una violación de joven, ¿no? Por parte de un primo, cosas de ese tipo, ¿no? Eso me generaba como intentar olvidar un poco, porque tanto te metes en la adicción que te olvidas, ¿no? De la familia, de tu persona. Entonces, realmente tú sabes que tienes un problema, pero no lo quieres ver porque la sustancia ya se adhiere tanto a ti que pues es muy difícil como decir, ya no quiero. Sí tiene que ver con procesos de vida familiar difíciles, a veces de violencia, a veces incluso de abuso, con mucha soledad o con negligencia de los padres o con preferencias hacia algunos hermanos. Tiene que ver con el sentirse que no es mirado, no es querido, que necesita algo más. Y ese algo más se los dan los amigos con los que empiezan
a consumir. En el caso general de todas las drogas. Yo consumía marihuana, solventes y pues otras cosas más. Fue a principios de segundo de secundaria. Pues como todo, ¿no? Pues fue solo una probadita. Y pues sí me gustó, pero pues no era algo así como que diga, lo voy a seguir haciendo. Pero fueron ocurriendo varios acontecimientos en mi vida que pues yo encontraba la única salida que era eso, ¿no? El inicio temprano en el consumo de sustancias implica un riesgo en el proceso de maduración del cerebro. Lo que muchos estudios han documentado es que conforme más temprana la edad del consumo, entonces mayor riesgo de adicción. Si la persona, por ejemplo, en el caso de marihuana, se ha mostrado que si se consume menor, en la edad de consumo es menor a los 17 años, hay cambios en la estructura cerebral, disminuye el volumen cerebral de muchas áreas, incluyendo la región frontal. La evolución, la maduración del sistema nervioso, de la corteza cerebral, empieza en la parte posterior del cerebro y termina en la parte frontal, en la parte de adelante. ¿Qué quiere decir esto? No es una clase de anatomía sofisticada. El juicio, nuestra capacidad de evaluar riesgos, nuestra capacidad de planear, la tenemos en el lóbulo frontal, que es lo último que madura en el sistema nervioso. Este es un cerebro de una persona normal y esta es una persona que ha consumido marihuana diariamente por algunos años y tiene 16 años de edad esta persona. Y estos hoyos quiere decir que ahí le está funcionando menos el cerebro. Entonces lo que sabemos es que la marihuana produce daños al cerebro cuando se consume antes de los 20 años. ¿Cuáles son estos daños en el cerebro? Ciertas estructuras del cerebro, por ejemplo la corteza prefrontal que nos ayuda a tomar decisiones, que decimos que ahí reside en buena parte de la inteligencia, se afectan, ¿verdad? Otras estructuras del cerebro que le llamamos hipocampo se hacen más pequeñas y el hipocampo sirve para que formemos nuevos recuerdos. Las afectaciones trascienden en cualquier caso a la persona que padece una adicción. Las adicciones tienen un alto costo en la salud pública, ya que se relacionan con muchas enfermedades. Por ejemplo, hay 60 enfermedades infecciosas que están relacionadas con las adicciones, principalmente el VIH, la hepatitis C y la hepatitis B, las enfermedades crónicas como lo que es la cirrosis hepática, lo que es el enfisema pulmonar, las enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares y los diferentes tipos de cánceres en el organismo. Cada adicción tiene diferentes daños a la salud en forma específica. Lo que se ha estudiado mejor en México y aquí en el Instituto Nacional de Cancerología tenemos un estudio sobre lo que es el costo del tabaquismo. Es que en general, tomando en cuenta diferentes enfermedades, estamos hablando de cuando menos unos 70,000 millones de pesos, lo que le cuesta al sector salud la atención de pacientes que han sido víctimas de enfermedades secundarias al tabaquismo. El costo para el bolsillo de las personas con dependencia es también alto. Es un gasto que uno hace hacia las drogas. Es un gasto que en vez de darle prioridad, no sé, a libros o así, lo gastas en las drogas. Sin calcular que gastar en cigarros, alcohol, obviamente en lo que se consume, ¿no? Ya sean latas de refresco, Yakult, encendedores, etc. Alrededor de 365,000 pesos en los últimos 2 años. En costos, digamos, por ejemplo, pues la cajetilla, si es una persona que ya tiene una dependencia severa, pues se gasta, ahorita la cajetilla está en un promedio de 58, 59 pesos, ¿no? Si se fuma 2 cajetillas, pues hay un costo diario ya significativo. Si lo multiplicamos a la semana o al gasto mensual, pues es bastante pues grande, ¿no? Y si lo traducimos en cuanto a costos por daños a la salud,
pues las enfermedades relacionadas al tabaco son muy caras, sobre todo por lo que es el EPOC. Es una enfermedad muy cara por lo que cuestan los broncodilatadores, lo que cuesta un tanque de oxígeno y pues todo el seguimiento del tratamiento de esta enfermedad. Una dosis de heroína está alrededor de los 40, 60 pesos. Dicen que ya hay algunas hasta de 25 pesos, pero imagina lo que es, ¿no? La calidad, como ellos dicen, pues es muy baja. Entonces, suponiendo 40 pesos y entonces en promedio se inyectan 5 veces al día, ¿cuánto necesitan para su dosis diaria? Tenemos a los que se inyectan 10 veces. El precio puede ser tan alto como la propia vida. En México, el Servicio Médico Forense indica que el 67.9% de los casos muestran presencia de alcohol. Sin embargo, en lo que respecta a otras sustancias, la fiabilidad de los datos es baja. El médico forense a veces no tiene forma de hacer los análisis de drogas. Y si ponen el reporte que esa persona murió por drogas cuando no ha hecho el análisis, aunque por ejemplo vea que tiene una jeringa inyectada o algo por el estilo, pues está expuesto a una demanda, entonces no lo va a poner en sentido estricto. Sabemos que hay un subregistro, ¿no?, de dicha situación y no sabemos de cuánto puede hacer. A las implicaciones de costos y de salud que traen consigo las adicciones, se suman las de carácter personal y familiar. El hecho de la depresión, ¿no?, el de sentirme ya solo, ¿no? Porque pues, se va a mi esposa, prácticamente ya me vivo solo, ¿no? Todo abandonado, más me empieza a afectar. Yo creo que eso es lo que más me afecta. De hecho, aquí en el centro llegué pesando 49 kilos, ¿no? Ahorita estoy ya pesando 62. Ya el temor, ¿no? Como a de verdad ya no hacer nada de mi vida, al menos, no sé, tal vez de incluso morirme, ¿no? De que ya de verdad, pues ya se me sentía realmente muy mal, ¿no? Como te comento, del hecho de ya pesar 49 kilos, pues ya me sentía que hasta el aire me podía llevar, ¿no? Además del estigma gestado en la sociedad alrededor de las adicciones, la atención a estas se enfrentan a múltiples obstáculos. Para un país de 130 millones de habitantes, habemos 3,000 psiquiatras y menos de 500 paidopsiquiatras. Entonces sí hay una falta importante en cuanto a los legos y a la manera en cómo vamos a capacitar a las personas que van a ser los soldados, ¿no? El trabajo de a pie. Hay mucho estigma de pedir ayuda a un psiquiatra, por ejemplo. En muchos casos dicen, no, prefiero llevarlo al anexo de la colonia, porque me han dicho que funciona, a llevarlo al psiquiatra que queda en la zona sur de la Ciudad de México y tengo que recorrer 30 kilómetros para que lo vea un psiquiatra con todo este estigma que hay dentro de la psiquiatría. Actualmente en nuestro país no existen sitios donde los costos sean, digamos, manejables. Aparte de centros de integración juvenil, ¿verdad? Que sí nos apoya y que está en todo el país y que está, pues, excelentemente trabajando con los jóvenes que quieren rehabilitarse, no es suficiente. Entonces, por ejemplo, Secretaría de Salud no tiene nada, ¿no? Nuestros sitios emblemáticos como es el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino o el Instituto Nacional de Psiquiatría no tienen sitios para desintoxicación. Hay conductas que no ayudan, ¿no? Que de hecho siguen alimentando el problema. Por ejemplo, hay ocasiones en que se hacen las barridas en los lugares donde están los usuarios, los meten a la cárcel porque va a haber un evento oficial. Los meten a la cárcel, no hay sustancia disponible en la cárcel y salen con un problema de abstinencia muy fuerte. Salen de ahí, les venden más cara la droga e incluso por el propio síndrome de abstinencia los usuarios llegan a consumir más y las probabilidades de que tengan problemas asociados a esto son más altas, ¿no? De tener una sobredosis. La militarización constante, la persecución policíaca, el tratamiento involuntario de pronto, que entiendo que a veces es difícil y muy complejo llevar a una persona, ¿no?, en estado muy agitado y que estás viendo que requiere un tratamiento, pues a veces suceden este tipo de cosas.
pero muchas veces la gente llega a los tratamientos involuntarios porque simplemente los levantó la placa, ¿no? Así la policía los llenó el camión y los llevó. Como parte de los procesos básicos para evitar las adicciones, principalmente entre los jóvenes, se identifican 2 etapas. El del núcleo familiar, si es que el joven tiene o la joven tiene la fortuna de tener una familia con la que vive, que el núcleo familiar entienda que es una enfermedad, lo acepten, lo asuman, lo apoyen y sobre todo, aunque me oiga yo muy cursi, lo quieran. Porque él no solamente es un adicto, también es una persona con inteligencia, con propósitos, con ganas de hacerla en la vida. Entonces, requiere del amor de su familia. Y el siguiente nivel, pues es ya a nivel de políticas públicas, donde requerimos que haya sitios de rehabilitación que cualquier persona pueda pagar. Entre los esfuerzos más recientes para combatir el problema de adicciones en México, se lanzó el programa Juntos por la Paz, una estrategia nacional de prevención de adicciones que plantea ejecutarse en 3 líneas de acción: educación, salud y comunicación. Esto como parte de un programa en favor de la salud, pero también contra la violencia y la inseguridad. Sabemos que vamos a poder detener y disminuir el consumo de drogas. La idea también es tratar de alejarnos un poco del discurso alrededor de la guerra contra las drogas y tratar de poner más énfasis en el objeto que en el sujeto, ¿no? La idea es de que pongamos atención en las personas. Eso es muy importante. Si no tenemos una mirada social, si no tenemos una mirada humana, si no tenemos una mirada desde el respeto a los derechos humanos, me parece que todos los esfuerzos se van a diluir. Cambio de mentalidad y mayor acceso a la información son solo parte de la solución. Lo que le pedimos a la persona es que pase de esa etapa que le llamamos precontemplativa, y quiere decir que es cuando está usando y no le importa las consecuencias, simplemente usa. Esa le llamamos precontemplativa, que pase a la contemplativa. ¿Qué quiere decir eso? Entonces sí puede hacerme daño. Oí la entrevista que le hicieron a un tal doctor Prospero y dice que puede hacerle daño al cerebro. ¿Será posible? Voy a consultar a un médico. Dependiendo de la gravedad de la adicción, el tratamiento requiere de múltiples elementos. Sí es necesario también una terapia psicológica para acompañar, porque finalmente lo que pasa en muchas psicopatologías, incluyendo el trastorno por uso de sustancias, es que la persona, por ejemplo, puede creer que solamente con la sustancia está bien, ¿no? Que consumiendo solamente así es como se siente pleno, bien, y no siempre tiene esa sustancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar la cognición del paciente, y eso lo puede facilitar o puede ayudar la terapia cognitivo-conductual. Por muchos años se ha considerado la adicción como un problema social. Yo creo que ahora ya lo estamos viendo como un problema biopsicosocial, es decir, ya con un panorama mucho más amplio, y que esto también nos abre la puerta a diversos tratamientos, por ejemplo, farmacológicos. En la actualidad ya contamos con medicamentos muy específicos, por ejemplo, para el tabaquismo, para la dependencia al alcohol, para personas que tienen problemas de opioides, donde ya estamos usando fármacos que en algunos casos inhiben el consumo, en algunos casos hacen que el paciente sienta menos impulsividad. En el caso de los opioides, pues también a veces sustituir una droga peligrosa como es la heroína por una droga médica como es la metadona, pues son los cambios que hemos visto en los últimos años, donde hemos pasado de tener solo esta visión social o psicológica, que es totalmente válida, pero ahora integrando también el componente biológico. Una de las estrategias implementada en algunos países para preservar la seguridad de las personas drogodependientes son las salas seguras.
hay que dar el paso hacia lo que ya se está proyectando como lo que son las salas seguras de consumo, en donde esta población pueda ir y haya médicos, enfermeras, y que en un momento determinado pues lleguen, hagan su consumo tranquilamente, tengan acceso, por ejemplo, a baños salubres, a situaciones de salubridad buenas, y que entonces se les afecte menos sus condiciones de salud y sus derechos humanos. A diferencia de otros países como Canadá, donde hay salas de consumo seguro, o sea, la gente llega a estos lugares y entonces llevas tu dosis y te hacen un testeo, un drug checking como le llaman, ¿no? Donde tú puedes llevar tu dosis y te dicen, bueno, esto que tú vas a consumir, fíjate que está combinado, cortado con, ¿no?, la sustancia activa, la adulterada y el diluyente, ¿no? Esto es lo que trae. Te lo digo para que tomes tus medidas, disminuyas tus riesgos y entonces no vayas a caer en una sobredosis. Sin embargo, en nuestro país no tenemos esas políticas, no hay salas de este tipo y entonces pues la gente no sabe. La búsqueda de ayuda y la consecuente rehabilitación debe ser en cualquier caso voluntaria. Tienes que querer, ¿no? Si no, no funciona, ¿no? Si nada más vienes como que van a ser unas vacaciones, nada más en lo que me repongo y después para que aguante otros 5 años de estarme destruyendo, pues no. Diario al espejo, diario al espejo, diario al espejo. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lo voy a hacer? Y estar, ¿no? Y es paso a paso, ¿no? También entenderlo, ¿no? Porque a veces queremos volar, ¿no? Y no es así. Tiene que ir todo paso a paso y ser paciente. Para esto es la vida, para aprender. Y si fallas, pues remediarlo de una u otra manera, pero siempre hay soluciones para todo. No hay limitaciones ni nada, siempre hay una solución. Es importante que la gente sepa que nunca es tarde, ¿no? Para retomar tu vida y para volver a estar bien, ¿no? Como para ser feliz, realmente. Eso es lo que yo